Te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a un día más, Señor, para adorarte, para alabarte. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra. Que no permitas, Señor, que nuestro pecado esté delante de ti, sino que la sangre de nuestro Señor Jesucristo esté delante para que sea escuchada nuestra oración, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, tu presencia en medio de nosotros, para que seas tú el que nos hable a nuestro corazón. Permite, Señor, que todos nuestros sentidos estén atentos a la palabra que hemos de escuchar. Gracias, Padre, por un día más. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Quédate, Señor, con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En todas nuestras oraciones, siempre lo primero que hacemos es pedirle perdón a Dios, porque hemos pecado de pensamiento, de palabra y de obra contra su divina majestad. Cuando nos acercamos al Señor, cuando le conocimos, cosa maravillosa, podernos acercar, confesar nuestro pecado delante de Él, que solamente Dios y nosotros sabemos hasta dónde hemos llegado. Pero cuando llegamos a ese momento y sentimos su perdón, porque Él nos dio la paz maravillosa, esa paz que nos narra la Biblia: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y parece que en estos tiempos lo que la gente tiene es miedo, por lo que el hombre dice, mas el control de todas las cosas las tiene Dios, por favor. Y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa seguridad y no guardamos sus mandamientos tal como Él nos lo ordena? ¿Por qué ese miedo a asistir a la casa de oración? ¿Por qué esa detención del enemigo? Porque Él sabe que cuando venimos a la oración, Él es derrotado y sigue derrotado, porque el Señor en la cruz del Calvario lo derrotó. Y cuando Él dice su palabra preciosa, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Entonces, ¿estamos bajo el control de Dios o bajo el control de los hombres? Oh, hermanos, por favor, que estas cosas que están sucediendo aumenten su fe. No se queden parados, porque eso es lo que el enemigo desea, quiere. Y es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Los hombres inventan todo lo que pueden para salirse con las suyas. Pero recuerden ustedes que dice el Señor, el mundo entero está bajo el maligno. Pero los que somos de Cristo, apartados hemos sido como ovejas. Pero sabemos que todo está bajo su control. Y no pasará nada antes y después. Los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa, por esas palabras preciosas, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria sea al buen Salvador. Dios bendito en esta mañana preciosa, en que nos permites abrir los ojos, y que sabemos que a todos tus hijos el enemigo de nuestras almas no los ha tocado, ni permita, Señor, que los toque, porque ni plaga tocará su morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden. Y tenemos nosotros la señal de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos que tener toda la confianza y toda la fe. Mis amados hermanos, los creyentes, no se queden quietos, arriba y adelante, arriba y adelante. No se queden quietos con lo que el hombre dice, sino con lo que Dios dice a través de las Sagradas Escrituras. Cuando la vida es agradable, es fácil alabar a Dios por su bondad. Es muy evidente. Sin embargo, podemos tener dificultades para ver en el dolor, los problemas, una expresión de su tierno cuidado. En tiempos de dificultad, tenemos que confiar en el pasaje bíblico de hoy, que nos dice que el Señor ha guardado su bondad para quienes confían en Él y le obedecen. Si usted siente que Dios es bueno, solo cuando las circunstancias son agradables, entonces no entiende bien su naturaleza. No está consciente de la expresión de su benevolencia, para que usted y quienes han aprendido a conocer el carácter de Dios, confiar en sus caminos, serán capaces de ver las evidencias de su bondad en todas sus situaciones. No siempre sentí que el Señor estaba siendo bueno conmigo. Cuando era una niña, mi objetivo era ser obediente a Él para que no me hiciera nada malo. Las situaciones difíciles y dolorosas de mi vida habían obstaculizado mi comprensión de su bondad. Ahora, al mirar al pasado, puedo ver su amor, sabiduría, al permitir y usar esas pruebas para moldear mi carácter. Hoy en día, cuando Dios hace algo no me gusta, le derramo mi corazón después de tratar de entender lo que Él quiere y escuchar su voz. Fíjense bien, escuchar la voz de Dios, no la voz del hombre, no la voz del hombre. Por favor, mis amados hermanos, los que tenemos puesta la fe en el único Dios verdadero. Puedo ver su amor y sabiduría al permitir que usar esas pruebas para moldear mi carácter. Hoy en día, cuando Dios hace algo no me gusta, le derramo mi corazón después de tratar de entender lo que Él quiere y escuchar su voz. Me lleno de gratitud y de confianza en Él, con disposición para aceptar su sabia decisión para mi vida y para la vida de todos los creyentes. Vivimos bajo la protección de Dios. Cuando las circunstancias y los sentimientos le digan a usted lo contrario, confíe en lo que sabe de Él. ¿Qué sabemos del Señor Jesucristo? Que es el único Dios verdadero y que vive y reina, y Él es el controlador de nuestras vidas. Vivimos bajo la protección de Dios, y cuando las circunstancias y los sentimientos le digan a usted lo contrario, confíe en lo que sabe de Él, precisamente, hermanos. Por eso las Sagradas Escrituras dice escudriñar sus Escrituras, para que sepamos de cuántas preciosas y grandísimas promesas gozamos los creyentes. No tengan miedo, por favor, no dejen de asistir a la oración, que es lo que derrumba al enemigo de nuestras almas en las aflicciones de nuestra vida diaria. Vivimos bajo la protección de Dios, y cuando las circunstancias y los sentimientos le digan a usted lo contrario, confíe en lo que sabe de Él. ¿Qué sabe usted de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sabe? Que vino a la tierra por tanto amor que nos tuvo, que fue crucificado, que fue insultado,
pero que con esa sangre preciosa que Él dejó en la tierra, fíjense bien, en la tierra, para todos los creyentes, que con esa sangre preciosa de la cual estamos cubiertos, no tengamos ningún miedo. Por favor, todo espíritu de miedo, todo espíritu de incredulidad salga y podamos creer verdaderamente en lo que dice su palabra. Y si usted está cumpliendo los mandamientos divinos, como dijo Juan y como dijo Pedro, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Si estamos pidiendo la unción del Espíritu Santo. Porque dice, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria sea al buen Salvador. Ha quitado nuestro pecado, ha clavado en la cruz del Calvario, y por esa sangre preciosa que derramó hemos sido perdonados. Por favor, esos creyentes que se quedan porque tienen miedo, no le estamos creyendo al Señor Jesucristo y a esas preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos narra en Segunda de Pedro. Hermanos, les hablo a los creyentes, no a los inconversos, porque ellos necesitan precisamente el testimonio de nosotros. Gloria sea al buen Salvador. Vivimos bajo la protección de Dios. Cuando las circunstancias y los sentimientos le digan a usted lo contrario, confíe en lo que sabe de Él a lo largo de todo el día. Busque evidencias de su tierno amor. Cuando cambie su perspectiva, será capaz de ver las señales de la bondad de Dios. Oh Dios bendito, lleno de misericordia, en tus manos encomendamos a esos creyentes temerosos, a esos creyentes incrédulos, que aún conociendo la bondad de Dios no han podido afirmar su fe. Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque el Señor está a las puertas y está a punto de venir por los fieles, por los que confiamos en Él, por los fieles que no hemos dado un paso atrás. Y la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo quitó nuestro pecado, clavólo en la cruz. Gloria sea al buen Salvador. En esta tarde, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro espíritu, pidiéndote, Señor, que esa sangre preciosa nos limpie de todo pecado y nos ayude a seguir adelante hasta el día en que tú vengas por nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, seguimos pidiéndotelo. Amén, Señor. Gloria sea su bendito nombre. Buenas tardes, damos gracias a Dios por un día más en el que podemos acercarnos a la presencia del Señor. Dios quiera que todos y cada uno de nosotros, de los que le conocemos y le amamos, nos acerquemos a Él con una disposición sincera, con un corazón abierto y unos oídos dispuestos a escuchar la voz de nuestro Dios. Es un privilegio el poder reunirnos, el poder conectarnos también a un medio en el que nos permita meditar en la palabra del Señor.
Recordemos que como aquellos troncos en una chimenea se ponen juntos para que el fuego no se apague. De la misma manera, cuando encendemos un carbón, procuramos siempre unir los carbones para que el fuego se haga más grande. Y Dios quiera que con este pensamiento en nuestro corazón, en nuestra alma, y este deseo ferviente de unirnos como cristianos, como hijos de Dios, en un día, para que el fuego no se apague, para que esa llama que un día ardió en nuestro corazón y que nos hizo aceptar al Señor como nuestro Salvador, único y suficiente, acercarnos a Él con nuestro corazón contrito y humillado, y ver cómo Él levantó nuestra frente y nuestro rostro y nos dijo: ni yo te condeno, no peques más. Dios quiera que con este corazón, con este deseo nos acerquemos este día a buscar y a meditar en su palabra preciosa y oír lo que Dios tiene para nosotros. Les pido a todos y cada uno que busquen en sus Biblias el Salmo 23. Ojalá que más que leerlo podamos recitarlo porque lo hayamos memorizado. Es uno de los salmos más hermosos en la Biblia, más conocidos y más repetidos en toda la humanidad. Aún personas no cristianas que no asisten a ninguna iglesia han oído de él y lo han recitado. Este es uno de los salmos más preciosos que también han sido recitados en hospitales y han levantado el ánimo de enfermos, que han sido recitados cuando personas están entregando su espíritu a Dios y Dios con sus ángeles reciben esas almas que se encomiendan a Él, porque Dios es fiel, es misericordioso y cumple su palabra. Vamos a leerlo todos unidos. Jehová es mi pastor se titula y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendita sea la palabra de Dios, bendita sea estas palabras que escuchamos, que tenemos el privilegio, porque no todo mundo tiene este privilegio de escuchar la palabra de Dios, meditar en ella, saborearla, tomarla para sí mismos y ponerla en práctica, y verán el gran amor y la gran bondad del poderoso y grande Dios que tenemos. Antes de comenzar la meditación del Salmo, nada más quisiera compartirles una pequeña ilustración para que juntos, para que unidos podamos comprender lo que significa confiar en Dios y confiar en este Dios, el único Dios verdadero. Pensábamos en la ilustración rápida de cuando una persona encumbrada o quizá una persona dueña de una gran empresa conocida a nivel a lo mejor mundial o nacional, le entrega a una persona una tarjeta de presentación y quizás le pudiera decir: cuando tengas necesidad de alguna cosa, llámame. Yo pienso que la persona que recibe esta tarjeta se sentiría privilegiada y se sentiría quizás agradecida de haber sido distinguido al recibir una tarjeta de una persona de ese alcance.
Y lo curioso es que a veces cuando se llega a llamar al teléfono que aparece allí, quizá nadie conteste o esté ocupado. O cuando finalmente contesta la secretaria, toma el recado y lo pasará más adelante a la persona, el recado nuestro. Y así vemos lo efímero y lo pequeño que es confiar en personas, en otros seres humanos que tienen las mismas limitaciones que nosotros. Otra persona quizá pudiera decir, voy a checar mi banca en línea, abre su banca y revisa su cuenta y ve que en su cuenta hay una cifra de 7 dígitos y dice, vaya, estoy en buenas manos. Pero con nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos ha dado su palabra sagrada, la palabra, la Biblia, que es la palabra de Dios. Y nosotros podemos analizarla y escudriñarla y brevemente hacer un recorrido por la palabra y podemos ver el Génesis. Y nos habla del Dios creador del universo, creador de toda la humanidad, el que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, también lo creó nuestro Dios. En Éxodo nos habla del Dios libertador, el cual sacó a su pueblo de la esclavitud, lo liberta y lo sustenta y le provee durante todo el recorrido del desierto. Y así podemos ir analizando, vemos los profetas. Dios ve que el hombre sigue batallando con su pecado, sigue batallando con su humanidad caída y tiene misericordia de él y le promete un Mesías. Y los profetas, todos ellos hablan acerca del ministerio que iba a tener este Mesías maravilloso. Cuando terminan de hablar los profetas, llegan los evangelios y los evangelios nos hablan de nuestro Señor Jesucristo ya en la tierra, cómo se manifestó a la humanidad, cómo hizo milagros, cómo sanó enfermos, cómo libertó a aquellos que eran prisioneros de espíritus malos. Y llegan los apóstoles y nos hablan de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y ellos también, con la ayuda del Espíritu Santo, comienzan a guiar a la iglesia. Y hasta que llegamos al Apocalipsis y nos habla de nuestro Señor Jesucristo glorificado en los cielos y que pronto vendrá a la tierra para juzgarla. También nos da nuestro Señor su teléfono celular. Nos dice, aquí está, se llama oración. Puedes hablar conmigo los 365 días del año, las 24 horas del día y tenemos la seguridad que siempre estará Él para escucharnos y contestar nuestras oraciones y ayudarnos en todo momento. Si sentirnos privilegiados por la tarjeta de alguna persona encumbrada nos hace sentir bien, ¿qué nos hará sentir cuando vemos la palabra de Dios y que ese Dios maravilloso, creador de todo el universo, Dios todopoderoso, se acerca a nosotros y quiere y desea ser nuestro pastor, pastorear nuestra vida todos los días, que nos permita estar sobre la tierra? Por eso el salmista lo dice con una convicción y con su corazón lleno de amor hacia Dios y de gratitud por haber sido elegido con tan grande privilegio, y le dice, Jehová es mi pastor. Y yo le pido esta tarde a cada uno de ustedes, pongan su nombre en ese lugar, que el Señor sea el pastor de cada uno de nosotros. Y nada, absolutamente nada nos faltará. Si su palabra nos dice claramente cómo Dios ha sido sustentador y proveedor del ser humano a través de la historia, desde el origen hasta el día que vivimos hoy, ha sido nuestro proveedor y sustentador y lo será cuando venga en su reino, como lo dice el libro de Apocalipsis. Por eso
nuestra confianza debe ser total y absoluta hacia tan grande y amoroso pastor. Y nos dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pasto es como el sustento, es el alimento que Dios nos quiere dar siempre. Y qué privilegio ser llamados ovejas de Él y seguirlo, porque el Señor no solamente nos lleva a lugares donde tendremos lo suficiente para nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Todavía tiene el cuidado de que haya aguas de reposo junto a nosotros, es decir, un ambiente de paz, de tranquilidad y de confianza, sabiendo que estamos siendo sustentados por nuestro Dios, por Dios mismo. Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¡Oh, qué gran privilegio! ¡Oh, qué bendecidos somos, Iglesia de Cristo! Cuando nuestro Señor Jesucristo mismo nos pastorea y nos guía a fuentes de aguas de vida. Y dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios nos levantará y nos ayudará en nuestras aflicciones, en los momentos difíciles. Pero tenemos que tener esa confianza plena en Él. Saber que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero ahora se vuelve pastor y Él quiere pastorearnos y guiarnos. Ninguna cosa buena nos ha de faltar cuando dejemos que sea el Señor el que nos pastoree. El versículo 3 dice, confortará mi alma, es decir, Él restaurará mi alma. Y lo hizo nuestro Señor Jesucristo al haber venido a la cruz y sufrir el desprecio y haberse levantado de la misma muerte y resucitado. Dice, Él tiene poder para restaurar nuestra alma. No importa en qué condiciones nos encuentre el Señor, tiene todo el poder para restaurar mi alma y guiarme por sendas de justicia por amor de su nombre, porque en su nombre es donde hay el poder para restaurar y salvar las vidas, y lo sigue ofreciendo nuestro Dios a la humanidad. Todo está en que queramos acercarnos. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así es, amado oyente, amada persona que nos estás escuchando. El valle de la sombra de la muerte, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de los muertos, venció a la muerte y le quitó todo poder. Por eso ahora es solo una sombra. Ya no es la muerte misma, es una sombra nada más para nosotros los creyentes, porque Dios estará con nosotros y nos guiará, por lo tanto, no tendremos temor, ni siquiera aún de ser llamados a la presencia del Señor, porque Él estará con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mientras estemos en esta vida, estamos en debilidad. Por eso necesitamos de la vara y el callado de nuestro Dios, que son los que nos van a dar el apoyo a nuestra debilidad, para guiarnos, para que no nos desviemos, para que el camino lo sigamos como Él nos lo ha marcado. Por eso le damos gracias a nuestro Dios. Y nuestro mismo Señor Jesucristo lo dice. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11, dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Oh, qué gran privilegio. Él tomó nuestro lugar y ahora nos pastorea y nos guía. Y nos dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, Dios nos da la provisión para nuestra alma y para nuestro cuerpo también al aderezar una mesa en presencia de aquellos que nos angustian.
de aquellos que no nos quieren. Y por eso nos dice el Señor, por eso dicen a veces la humanidad, dicen, ¿cómo le hacen ellos? ¿Cómo le hacemos? Porque Dios es el que nos alimenta, el que adereza la mesa delante de nosotros. Cuando dice el versículo 5 en su parte 2, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nuestro Dios nos da claridad de pensamiento, nos permite discernir entre lo bueno y lo malo y saber y siempre escoger lo bueno y desechar lo malo, lo que no agrada a Dios, lo que nos separe de Dios, lo que rompa nuestra relación con Dios. Bendito sea nuestro Salvador porque unge nuestra cabeza con aceite, dándonos claridad y nos permite que tengamos ese discernimiento santo y poder alejarnos de lo que no le agrada a nuestro Dios. El versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bendecido sea la palabra de Dios, bendito sea nuestro Dios y bendita sea su santísima palabra, hermanos. Qué privilegio tan grande lo dice. Dicen los hermanos, todo mundo anda detrás de las bendiciones, las andan siguiendo, pero a los hijos de Dios las bendiciones nos seguirán a nosotros. Estos ángeles que Dios puso nos seguirán, el bien y la misericordia nos estarán siguiendo todos los días de nuestra vida. Por eso es imperativo que acudamos a nuestro Dios, que busquemos su protección, su cuidado, su amor, su misericordia, y el bien siempre estará con nosotros. Nada ni nadie nos podrá hacer frente, dice la Biblia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraremos con nuestro Dios por la eternidad, porque no solamente tenemos garantizada nuestra vida material, nuestra vida mientras estemos en esta tierra, también tenemos garantizada la vida eterna, habitar para siempre en su presencia. Y entonces, como lo leímos anteriormente, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, todo sufrimiento, todo dolor que hayamos pasado, todo trabajo, toda prueba que hayamos pasado y que hayamos derramado lágrimas, el Señor las enjugará y las limpiará y nunca más nos acordaremos de ello. Por eso es importante que con fervor oremos para que nuestros seres amados, aquellos que aún no han hecho esa decisión trascendental en su vida, la hagan el día de hoy. Sigamos orando para que nuestra familia toda corra y busque ser pastoreada y guiada por nuestro Dios, para que puedan habitar con Él en la eternidad, con paz, con bendición. Por eso debemos estar de rodillas para que ellos sean salvos y preservados, cuidados y guardados, y todos unidos. Dejémonos guiar por el gran y amante pastor, nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y todos unidos y juntos esperemos su gloriosa venida, pero con nuestras copas llenas, que rebosen, que salga la bendición hacia un lado y hacia otro y reflejemos en nosotros a nuestro Salvador, consagrándonos a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra y esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes y para todos nosotros. Hagamos una breve oración y después escucharemos el mensaje de esta tarde. Que Dios les bendiga. Bendito Padre Celestial, sí Señor, pastoréanos tú, oh dulce y bendito Pastor de Israel. Qué privilegio tan grande es ser llamados a pertenecer, Señor, a tu iglesia. Qué privilegio tan grande es ser llamados solamente, Señor, a buscar tu rostro, a clamar a ti. Oh Dios, te tenemos a ti a nuestra disposición los 365 días del año, las 24 horas del día.
Y no importa que nos acerquemos con necesidades, Señor, o tan solo por gratitud y alabanza. Tú siempre estarás con nosotros y nos escucharás. Permítenos, Señor, ciertamente como aquellos carbones encendidos, buscar, Señor, que el fuego en nuestros corazones, oh Dios, no se apague nunca. Que tu Espíritu Santo siempre sea el que nos guíe y nos conduzca. Y como dice un himno precioso, repréndeme si temo en todo hacer el bien. Sí, Señor, llámanos la atención cuando no hagamos tu voluntad, cuando no hagamos lo que te agrada, para que seamos, Señor, rectos, para que seamos hallados, Señor, con nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite, Señor, y como aquellas vírgenes que esperaban, Señor, al esposo, podamos nosotros ser de aquellas 5 que lograron entrar, Señor, con sus lámparas encendidas. Encuentra, Señor, a tu iglesia amada en estos tiempos de angustia. Que la encuentre, Señor, con amor a ti, con sus rodillas dobladas y sus frentes inclinadas en señal de adoración y de devoción. Que nos encuentres apercibidos, Señor, sabiendo que tú vienes pronto, oh Dios, y que ya no vienes, Señor, a pastorear, sino vienes como juez. Por eso queremos ampararnos bajo tu sombra y a todos nuestros seres amados. Te pedimos que toques los corazones de cada uno de ellos y que pronto, Señor, los podamos ver con nosotros, alabándote, bendiciéndote, glorificando tu santísimo nombre, adorándote y dándote gracias por tan grande privilegio que tú seas, oh Dios, nuestro pastor, en esta vida y en la vida eterna. Todo te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Una vez más les damos la bienvenida a este culto de alabanza y de oración a nuestro Dios, que en esta mañana, en esta tarde estamos llevando a cabo. Y les voy a pedir que en sus hogares donde estén, en sus lugares, inclinemos nuestro rostro para pedir la presencia de nuestro Dios en este culto, que Él sea el que hable a nuestros corazones. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tus bendiciones, porque desde que abrimos, Señor, nuestros ojos esta mañana, podemos ver tu gloria, podemos ver tu mano en todo lo que nos rodea. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre, al Dios todopoderoso, al Dios de dioses y al Dios de reyes, al Rey de reyes. Gracias, bendito Dios. Tú eres la roca fuerte, tú eres el fundamento, Señor, de nuestra vida. En ti, Señor, están sostenidas nuestras vidas. Tomados, Señor, de tu mano estamos. Y tú, Señor, estás con nosotros en todo momento. No podemos, Señor, negar que tú eres el Dios, dador de la vida, dador de todas las cosas, bendito Salvador. Gracias te damos en esta mañana porque te tenemos, porque te conocemos, y te pedimos que aquellos que no te conozcan, que puedan conocerte, bendito Dios, y puedan saborear de tus bendiciones. Aquellos familiares, aquellos que están cercanos a nosotros, que ellos puedan también experimentar
una vida gloriosa contigo. Y en esta hora te pedimos que tú abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra con atención, con detenimiento, que abras nuestros ojos, oh bendito Salvador, para que podamos ver a través de los ojos espirituales lo que tú quieres que nosotros podamos ver y entender. Nuestra mente, Señor, que la abras para que podamos digerir y discernir tu palabra, y nuestro corazón, Señor, que se quede tu palabra en nuestro corazón, y ponemos en tus preciosas manos nuestra voluntad para poder obedecer tu palabra y caminar contigo. Ayúdanos, Señor, a abrazarla y háblanos en esta tarde a nuestros corazones, y que se quede tu palabra arraigada en nuestros corazones para ponerla en práctica. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y en esta mañana también quisiéramos extender una felicitación a Jimenita, que cumplió años en esta semana. Que el Señor la siga bendiciendo, que ella siga creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento, que afiance su vida en el que es la seguridad de nuestras vidas, y seguramente ella va a tener un futuro grandioso. Le damos gracias a Dios por la vida de esta pequeña. Y les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio San Juan. También damos gracias a Dios por la vida de Alejandro Sánchez, que también cumplió años en esta semana. De igual manera también que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga fortaleciendo y le siga llenando y colmando de bendiciones. Retomamos nuestro Evangelio, el libro de San Juan, en el capítulo número 10, y vamos a leer todos unidos de los versículos 11 al 18. San Juan 10, versículos 11 al 18. Y la palabra del Señor dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y para que podamos entender acerca de este pasaje del buen pastor, vamos a hacer una reseña en lo que el Señor Jesús se inspiraba, en lo que en él conocía y en lo que conocía la gente que estaba a su alrededor. En esta zona, en el pueblo de Dios, el pueblo judío, criaba las ovejas criaba las ovejas para poder vivir de la lana. Ese era el principal propósito de los pastores en aquel lugar. De manera que al ser este el propósito, pues las ovejas vivían toda su vida en el rebaño. Una oveja vive alrededor de 15 años, tiempo suficiente para que el pastor las conociera cada una de ellas y para que las ovejas
conocieran y reconocieran al pastor. De manera que el pastor las llevaba a pastar, las llevaba y buscaba los buenos pastos. Y cuando hacía esto, normalmente llevaba el cayado, el cual tiene una forma de media luna en la parte superior. Y esta forma el cayado tenía varios propósitos. Uno de ellos era que si la oveja se descarriaba, el pastor ponía en su cuello este cayado de una manera gentil, de una manera suave, y la hacía volver al rebaño sin lastimarla. También para defenderlas en un momento dado de cualquier peligro, de cualquier depredador. Y también para ir el pastor explorando. Él iba delante del rebaño, iba explorando el terreno, iba explorando que por donde fueran caminando las ovejas no fuera a haber ningún peligro. Ponía ese cayado en los agujeros para ver si no había serpientes, escorpiones, y así iba el pastor buscando el mejor lugar para que puedan pastar esas ovejas. También les ungía aceite en su cabeza como un repelente para los insectos, para las picaduras, para poder cuidar a la ovejita. Y cuando el pastor tenía que salir lejos para buscar un buen lugar donde pastar las ovejas, y de repente le tomaba la noche, llegaban a ciertos rediles que eran comunes, en donde cada uno de los pastores de diferentes lugares llegaba ahí con sus ovejas, y era un redil, a veces una cueva con o sin techo, a veces un redil, una cerca que comúnmente no tenía puerta, donde en ocasiones había un portero y los pastores mientras descansaban, o en otras ocasiones donde no había portero, el mismo pastor se acostaba alrededor de lo que era la puerta, y el mismo pastor era la puerta. Y a la mañana siguiente que se levantaban, cada uno de los pastores se ponía en la puerta y empezaba a llamar por nombre a cada una de las ovejas. Y las ovejas que conocían la voz del pastor iban una a una incorporándose en el rebaño, y el portero a veces estaba vigilante para que cada uno de los pastores se llevara a su rebaño de manera separada. Una vez que tenía el pastor a todas las ovejas reunidas, entonces emprendía la caminata y las llevaba de nuevo al lugar donde tenían ellas que pastar. De manera que así, con esta ilustración, nosotros podemos hacernos una imagen de lo que era la vida del pastor y de lo que era la vida de las ovejas, y de la manera en cómo las ovejas eran educadas para que escucharan la voz del pastor. Y con esto, por eso, en una anécdota que leí durante la Primera Guerra Mundial, dice que llegaron unos soldados turcos al norte de Jerusalén. Mientras estaba el pastor durmiendo, llegaron abruptamente y quisieron robar al rebaño. Y mientras lo estaban acarreando para llevárselo, el pastor se despierta. Y cuando el pastor se despierta, sus ovejas de ahí habían sido llevadas adelante. Él sabía que no podía recuperarlas por la fuerza, puesto que eran soldados y no tenía él nada a la mano para luchar. Sin embargo, él solamente empezó a hablarles a las ovejas
y empezó a hacer los sonidos distintivos. Y las ovejas, en cuanto escucharon la voz de su pastor, todas regresaron a una y se reunieron con su pastor. Y los soldados nada pudieron hacer. De esta manera, hermanos, y con esta imagen en nuestra cabeza, vamos a desglosar lo que es el pasaje del día de hoy, dándonos una idea de cómo las ovejas son educadas para escuchar la voz de su pastor y son guiadas a través del pastor a donde quiera que estén, y saben ellas que tienen la seguridad de que son cuidadas, de que son resguardadas. Por eso, si tuviéramos que seleccionar alguna de las parábolas que el Señor Jesús habló a lo largo de su ministerio, la más motivante, creo yo, que es esta del buen pastor. Si usted está en su vida en una encrucijada y no sabe qué hacer y tiene que tomar una gran decisión, yo pienso que esta parábola del buen pastor es crucial para cada ser humano, para cada alma que se encuentre en cualquier situación, para poder tomar la decisión adecuada. Y empieza el Señor representándose a sí mismo como esa puerta en ese redil, primeramente porque lo que significa, si nosotros nos imaginamos lo que significa una puerta es un acceso, tanto de entrada como de salida. En un lugar, una puerta, si nosotros estamos en este lugar, la puerta, además de representar entrada y salida, representa también seguridad, pero también representa libertad si nosotros queremos salir, y podemos nosotros entrar y salir por esa puerta. Y el Señor aquí se representa a sí mismo como la puerta, como la imagen de aquel pastor que se acuesta a lo largo de la puerta y está pendiente y está en vigilia por sus ovejas. Así, de la misma manera, el Señor se representa, en el que el Señor, al ser la puerta, Él representa para nosotros la seguridad, para nosotros sus ovejas, nosotros los creyentes. Significa la seguridad, la entrada a la salvación, la salida a la libertad que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué mejor puerta podemos nosotros hallar en nuestra vida secular que no es nuestro mismo Señor Jesucristo, el cual a través de Él nos está librando de una condenación eterna, una condenación y una sentencia que, debido a nuestra condición pecaminosa, merecemos cada uno de nosotros. Sin embargo, Él es la puerta, y la puerta para librarnos de las tinieblas, para librarnos de todo aquello que al ser humano lo lleva a la perdición, de todo aquello que al ser humano fácilmente nos manipulan. Así, el ser humano, al venir a la puerta de nuestro Señor Jesucristo, estamos libres de peligros, libres de cualquier corriente extraña, de cualquier engaño, de cualquier mentira, de cualquier doctrina falsa. Venimos a la puerta del Señor y venimos a hallar esos pastos verdes, esos pastos por los que el Señor nos quiere llevar. Y ahí vemos las buenas intenciones de nuestro Señor Jesucristo, el buen corazón de nuestro Dios hacia la humanidad,
de generosidad, de no solamente Él inclusive estar dispuesto a dar su vida por nosotros, y la dio su vida por nosotros. Por eso Él se puso al frente de este rebaño, al frente de nosotros. Se puso como la puerta para darnos esa seguridad y librarnos de todo peligro y llevarnos a los pastos verdes, a llevarnos por una vida abundante, próspera. Esas son las buenas intenciones de nuestro Señor, del buen pastor hacia la humanidad. Como nos dice en Salmo 78, 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Así son las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Abre las puertas de los cielos para que nosotros podamos tener acceso a ellas, pero también para que derrame y fluya la bendición hacia nosotros, la prosperidad, la dependencia de nosotros hacia Él. Movió, dice, el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Vimos cómo el Señor estuvo siempre con su pueblo en el desierto y los alimentó y los cuidó a todo lo largo de ese tiempo. El Señor siempre estuvo con ellos, siempre hubo los mejores deseos en el corazón de Dios hacia su pueblo. Siempre hubo esa protección como el pastor de esas ovejas, siempre estando al pendiente de cada uno de nosotros, de manera individual, de manera personal, y nosotros como parte de Él. Y no estamos hablando de fantasías, no estamos hablando de sueños, son realidades y son verdades en la vida y en el corazón del creyente. Y es como el Señor, a través también de esta parábola, el Señor estaba preparando a sus discípulos, motivándolos y anhelándolos a que ellos emprendieran el camino, porque nuestro Dios, nuestro pastor, iba a estar con ellos y va a estar con nosotros. Por eso en el versículo 11 les dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué mayor generosidad y qué mayor amor de Dios para con nosotros, dar su vida y dar vida al ser humano, con su vida dar vida al ser humano, de manera que si nos vamos nosotros a las raíces de lo que significa vida, en el castellano, por ejemplo, dice que son un conjunto de fenómenos que ocurren para el desarrollo y la conservación de los seres orgánicos. En el hebreo, el vocablo kayim significa vida, movimiento en acción, que se manifiesta de una manera dinámica en los seres vivos. Y en el mismo hebreo, ruat hace una distinción: vida es lo opuesto a muerte. Y finalmente en el griego sok, en donde se aterrizan las ideas y se conjuntan, simplemente decimos Dios, el origen de la vida, y Dios, el autor de la vida. De manera que esto es lo que hace el buen pastor en la vida del ser humano, en la vida del creyente.
sí de manera nos mantiene dinámicos, nos mantiene en movimiento, nos distingue de la muerte eterna, porque es la vida que da el buen pastor. Por eso Él es el origen de la vida y Él es el autor de la vida, que a través de su muerte y resurrección le da al ser humano, a través de dar su vida misma. Él nos da vida a nosotros, sus ovejas. Por eso es el buen pastor y por eso Él da la vida por nosotros. Y es lo que nosotros hemos recibido de nuestro Dios. Y aunque se ha hablado demasiado de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que es el dar el Señor su vida por nosotros, nosotros vemos que el mundo sigue despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Con tristeza seguimos viendo que el mundo no cree en estas palabras, desprecia el sacrificio tan grande que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Tomamos en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por eso nosotros, o aquel que lo desprecie, el que no cree, entonces sí se distingue la vida de la muerte y viven en una vida de pecado, viven muertos en pecado, aunque tengan el soplo de vida, pero su alma sigue viviendo en muerte porque no han recibido la vida de nuestro Dios, no han creído en el buen pastor. Y lo reitera el apóstol Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De manera que el que no acepta a nuestro Señor Jesucristo, al buen pastor, sigue viviendo muerto en delitos y pecados. No es sino hasta que el creyente recibe a nuestro Señor Jesucristo, que recibe la vida, y entonces nuestros pecados son perdonados. Esto es algo glorioso que el creyente debe de estar agradecido con su Señor, alabar a Dios por la compasión que tuvo con nosotros, porque nos dio la vida y nos la dio en abundancia, nos dio una vida victoriosa, una vida dichosa, una vida más allá de un simple movimiento dinámico, de un simple soplo de vida que mantiene a los organismos vivos en movimiento. Le dio significado a nuestra vida, nos dio la victoria sobre la muerte, sobre esa muerte de pecado, sobre esa muerte de esos delitos, los cuales nos habían marcado una sentencia para la muerte eterna. De eso nos vino a liberar el Señor, y nos dice en Salmos 34, 11 y 12, por eso la invitación: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Por eso dice el Señor que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero también dice que sus ovejas, aquellas que escuchan la voz, son aquellas que son partícipes de estas bendiciones. Por eso nos hace la invitación: venid, hijos, oídme, oíd la voz del buen pastor para ser partícipes. ¿Quién desea vida? Dice la palabra de Dios, que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién de nosotros desea la vida que ofrece nuestro Señor? ¿No quisiéramos cada uno de nosotros
tener esta vida, no quisiéramos que nuestros familiares, los que están cerca de nosotros, fueran partícipes y tuvieran la vida que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, y el deseo de nuestro corazón es que cada uno de ellos escuche la voz de su pastor, porque el pastor nos conoce a cada uno de nosotros por nombre, y cuando el Señor nos habla de manera individual, de manera que cada uno de nosotros de manera individual podemos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de nuestro pastor, y poder acudir para recibir la vida que Él ofrece. Dice en Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Tomar la mejor de las decisiones con sabiduría, escuchar la voz de Dios, la voz de nuestro Señor también es escuchar la enseñanza, la sabiduría, las buenas razones para tomar las mejores decisiones en nuestra vida que nos eviten el quebranto y el sufrimiento y que podamos gozar de las promesas, de la victoria y tener una vida dichosa en Él. Todo estos pasajes vemos a nosotros como no hay más que buenas intenciones por parte de Dios, del corazón de Dios hacia el hombre. No hay más que buenos deseos por parte de nuestro Dios para nosotros. Por eso puso a ese pastor cariñoso, amoroso, que sabiendo que somos torpes, inseguros, indefensos, por eso nos representa como las ovejas. Él está presto para estar al pendiente de nosotros, para estar siempre bajo su cuidado, cuidándonos de esos lobos rapaces, de esos peligros que todo el tiempo, todo momento acechan nuestra vida. El Señor está al cuidado de nosotros y es lo que el Señor nos ofrece. Por eso el apóstol Pablo anima a los cristianos de todas las épocas. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Señor Jesús, a través de su Espíritu, vivifica nuestra alma, vivifica nuestro cuerpo, de manera que nosotros podemos estar seguros en Él, tener una comunicación estrecha con Él, siempre al cuidado de nuestro buen pastor, siempre bajo su bienestar, bajo esos pastos abundantes, donde no hay escasez, donde no hay peligros que lleguen a nosotros sin que antes el Señor esté en medio, cuidándonos de nosotros. Por eso el Señor tiene la potestad a través de su muerte, de lo que significa. Por eso Él da la vida por nosotros. Y también dice, mis ovejas oirán mi voz. Las ovejas que somos nosotros, oiremos su voz. Aquellos que estamos dispuestos
a escuchar la voz de Dios, a escuchar el llamamiento y aceptarlo y abrazarlo. Parte de las características que tienen las ovejas, aquellas que sí escuchan la voz de Dios, que son sensibles a la dirección de su pastor, que son obedientes y que siguen al pastor, porque sabemos que la desobediencia nos hace estar expuestos a los peligros y al sufrimiento y a las afrentas. También las ovejas, cuando están con su pastor, sienten la confianza y la seguridad. La oveja es un animalito inseguro y miedoso y temeroso por naturaleza, pero cuando está con su pastor, descansa, porque sabe que está segura y está confiada en que no le pasará nada porque está cuidada. Y las ovejas están seguras, dice: nadie las arrebata de su mano. Y esa es la representación de las ovejas que escuchan la voz de Dios. De manera, mis hermanos, que aun cuando nosotros en nuestra naturaleza seamos temerosos, seamos inseguros, a veces lo que vemos a nuestro alrededor, los peligros, cuando vemos que el mundo está bajo el maligno, cuando vemos que en el mundo hay tanta maldad, tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, nuestros corazones a veces se llenan de temor, nos volvemos inseguros, nos volvemos temerosos para tomar cualquier decisión. Pero si somos sabios y escuchamos la voz de nuestro pastor, y como esas ovejas hacemos a nuestro Señor Jesucristo nuestro pastor, como el Salmo 23. El Salmo 23 habla de una oveja que ya ha escuchado la voz de su Señor, de su pastor, y que ya ha hecho a nuestro Señor Jesucristo como su pastor. Por eso dice: Jehová es mi pastor. Y todo el Salmo 23 habla con una seguridad, cada uno de los versículos, de una oveja que ha escuchado la voz de su pastor y que se siente confiada y segura, aunque ande en tinieblas o en valles de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y así habla sucesivamente el Salmo 23. El Señor aquí, como el buen pastor, nos hace la invitación y dice: yo soy el buen pastor, pero nos abre la puerta y nos dice: ¿quién está dispuesto a escuchar la voz del pastor y hacer de nuestro Señor Jesucristo su pastor? Y entonces depositar toda nuestra confianza, y nuestros temores se disiparán, nuestras angustias se disiparán, porque están descansando en el dador de la vida, en el pastor. Y entonces podremos decir con toda seguridad: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y es lo que a nosotros nos invita el Señor al día de hoy: escuchar la voz de Él y a dejarnos guiar por nuestro pastor. Dice Ezequiel 34:11: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré
de todos los lugares en que fueren esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. De manera que aun y cuando nosotros a veces le desobedecemos, el Señor dice que nos traerá y nos hará partícipes de sus promesas. De manera que nosotros no debemos de temer al futuro gris que se vea, al futuro difícil, porque aun y cuando estemos dispersos, el Señor nos juntará, nos traerá a su propia tierra, dice, y estaremos bajo su protección, bajo su cobertura. Esto es lo que el Señor Jesús nos ofrece a nosotros el día de hoy, de manera que podemos concluir que el buen pastor se sacrifica por sus ovejas. El Señor ha dado su vida por nosotros para darnos vida a nosotros. El buen pastor conoce a sus ovejas. El Señor conoce a los creyentes y nos conoce de todo a todo y nos conoce de una manera que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros le digamos a Él algo. Y el pastor es conocido por sus ovejas. Aquellos que han decidido y que deciden que el Señor sea su pastor, tenemos la seguridad de que Él está con nosotros y le conocemos. Y a través de las Escrituras y de la palabra y de las experiencias vividas en nuestra vida, le conocemos más y más cada día, de manera que entre más le conocemos, más confianza le tenemos y podemos depositar nuestras angustias y descargar todo en Él. Y podemos también ver la fidelidad del pastor, la fidelidad de Él en nuestras vidas, de lo que Él hace con su pueblo y hace con nosotros. De manera que aquellas personas que viven angustiadas y cargadas, hoy es el día de venir a los pies de nuestro Señor, del buen pastor, porque el buen pastor nos ofrece descanso el día de hoy a quienes están dispuestos a escuchar su voz. Por eso se nos invita a acudir. Todos aquellos que quieran descansar, hoy es el día. Todos aquellos que quieran venir a disfrutar de esos pastos verdes, hoy es el día. El Señor nos invita a conocerle, nos invita a sujetarnos a Él, a ser parte de ese redil, a entrar por la puerta hacia la salvación y la seguridad y salir a la libertad que Él nos ofrece de todo pecado, de toda iniquidad. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia, bendito Padre celestial, porque el día de hoy tú nos haces esa invitación preciosa y gloriosa. La vida tú la has dado por nosotros para darnos vida, para darnos la salvación, la libertad a esa esclavitud de pecado en el que vivíamos.
estábamos muertos en pecado, pero tú has venido a darnos vida, y una vida victoriosa y una vida en abundancia. Y queremos, Señor, que tú seas la puerta a la libertad, la puerta a una vida victoriosa y gloriosa, y la puerta a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y escuchar tu voz, acudir a tu llamado en cuanto tú nos llames, bendito Dios. Ayúdanos a ser obedientes para caminar contigo, que tú vayas delante de nosotros y seamos nosotros tus ovejas para seguirte a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, Señor. Si hay peligros, si hay tribulaciones, tú estás con nosotros. En ti tenemos la seguridad, no solamente de la vida eterna, sino de una vida victoriosa en esta tierra, de una vida libre de pecado, con esa seguridad que solamente tú puedes dar. Abre nuestros corazones y quédate en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu Espíritu Santo, a tu voz, ser sensibles a seguir tus pasos cada día, bendito Salvador. Aquí estamos, aquí está tu iglesia, aquí está nuestra vida. Tómala, guíanos, bendito Dios, y sé tú nuestro pastor, sé tú mi pastor, que me guíes en todo momento y a todos lados, Señor, contigo, hasta que te veamos cara a cara, bendito Dios. Alabado seas y glorificado sea tu santísimo nombre. Quédate con esta tu iglesia y con cada uno de los miembros de esta iglesia, cada una de las personas que escuchen esta transmisión, que cada uno de ellos escuche tu voz, Padre eterno, esta mañana, y decidan seguirte. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer nuestra bendición arónica, que se encuentra en Número 6, del 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y puestos de pie, con toda seguridad, mi hermano, vamos a recitar nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.